Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la violencia intrafamiliar, en especial cómo se vive en estos tiempos de cuarentena y cómo afecta nuestro estado psicoemocional. Soy la psicóloga Paulette Pasillas y para abordar tan importante tema me acompaña el maestro en desarrollo humano y experto en casos de violencia, Héctor Hugo Castro Félix. Hola, Hugo. Hola Paulette, ¿qué tal? Para entender a lo que se refiere con la violencia intrafamiliar, tenemos que abordarlo desde sus orígenes, desde el concepto mismo sobre lo que es la familia. El concepto de familia ha cambiado. Su definición se ha modificado a través de distintos enfoques, como lo es el biológico, que explica que la familia implica la vida en común de dos individuos de la misma especie, de sexo distinto, unidos con el simple fin de reproducirse. Sin embargo, nos damos cuenta que este concepto queda muy corto, porque no toma en cuenta el punto de vista económico, legal, sociológico, psicológico y entre otros muchos conceptos del ser humano. El económico lo define como una institución que basa su existencia en la previsión de costos, como una preparación de cada individuo para su independencia económica. En el concepto sociológico, como el primer círculo con el cual el individuo conoce la sociedad. Y para el concepto legal, esto cambia de acuerdo a la legislación de cada estado o país, pero en general se considera a partir de la pareja, sus descendientes y ascendientes, incluyendo sus parientes colaterales, imponiendo deberes y derechos a cada individuo de la familia. Desde el concepto psicológico, como la unión de personas que comparten un proyecto de existencia en común, generando sentimientos de pertenencia, al igual que un compromiso personal entre sus miembros, consideradas fundamentales en el proceso de desarrollo de la personalidad, su conducta, procesos de adaptación y la independencia. Nos damos cuenta que la familia tiene muchas connotaciones, y en la violencia que se le genera se debe considerar todas ellas. La violencia intrafamiliar es un acto de poder u omisión, a lo que se refiere lo que se hace y lo que no se hace, intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional y o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del núcleo familiar, con o sin parentesco por afinidad. Esto se refiere a cuñadas, tíos, abuelos, exparejas, roomies. Roomies se refiere a personas viviendo en un mismo hogar y no necesariamente en pareja. Y considerando cualquier persona sujeta a la custodia, guardia, protección de otra persona. Esta violencia se puede ejercer de diferentes tipos. Está la física, que se considera un acto intencional, utilizando alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la otra persona. Como fue el caso de una mujer, muy escuchada en las noticias, que fue agredida con ácido en la cara, debido a que solo parió a hijas y para su esposo, el violentador, era una desdicha. En la psicoemocional se refiere a la prohibición, amenaza, insulto, como "es que tú no sirves para nada", comparaciones destructivas, indiferencia, humillación, todo acto u omisión que provoque en quien lo recibe alteraciones en su autoestima. La patrimonial lo describe como un daño directo o indirecto a bienes muebles o inmuebles de la otra persona, como el quitar el teléfono de la pareja y estrellarlo contra la pared, porque me siento muy enojada, o pegar el perrito del hijo para que el hijo se dé cuenta lo que puede suceder si sigue haciendo travesuras. Qué ironía, pensar que con enseñar violencia se deje de hacer violencia, ¿no creen? En el sexual, como un acto u omisión que amenaza,
pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la persona. Por ejemplo, un padre que obliga a su hijo a ver videos pornográficos para hacerse más hombre. Más común de lo que pensamos está el tipo económico, lo cual está dirigido a limitar el recurso económico del sujeto pasivo. Podemos tomar el ejemplo de la violencia física sobre el ácido en la cara de las mujeres. El marido consideraba que las mujeres no podían generar dinero y por eso las agredía de tal manera. O como también consideramos culturalmente que el hombre debe traer el dinero a la casa. Para finalizar, y no menos importante, está también en contra de los derechos reproductivos, la cual se considera como cualquier acto u omisión que limitan o vulneran el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, como es el caso de la niña de 11 años que obligaron a dar a luz, a pesar de ser víctima de una violación por la pareja de su abuela. Se necesita prestar atención a estas señales de violencia, en especial ahora que estamos en casa y los casos de violencia están a la alza. Efectivamente, lo que comentas es muy importante. Y también es importante saber qué son los mandatos sociales. Desde la perspectiva de género, podríamos decir que un mandato social es básicamente una consigna, más o menos arbitraria, a seguir bajo pena de sanción social. Sanción que puede variar de grado e intensidad, dice Juan Miguel Garrido. Se entiende que los mandatos son órdenes sutiles que nos dieron o escuchamos desde que estábamos pequeños y asumimos como una verdad absoluta, y que obedecemos sin preguntarnos si existe la posibilidad de que hayan caducado. Algunos ejemplos de mandato social son el no confíes en extraños, los hombres no lloran, siempre tienes que ser educado o educada, ten fe, calladita te ves más bonita, sé un hombre, las mujeres tienen que ser sumisas y obedecer al hombre. Es así como estos mandatos nos van formando y condicionando para que nuestras conductas sean aceptadas por el grupo y la sociedad a la que pertenecemos. Hablando entonces de violencia doméstica, ¿por qué las mujeres son más susceptibles a ser víctimas de esta violencia? ¿Por qué se les considera una población vulnerable a la violencia familiar? Son dos preguntas cuya respuesta es compleja. No porque sea difícil de contestar, sino por todos los factores sociales, culturales, familiares y personales que conllevan su respuesta. Trataré, en esta oportunidad, de centrarme en los aspectos socioculturales para no extendernos demasiado en esta ocasión. Nuestra cultura occidental es y ha sido machista por tradición, y aunque parezca cliché hablar de machismo y violencia doméstica, más que cliché es una realidad, que tiene que ser nombrada, ya que aquello que no se nombra no se ve, se vuelve invisible y cuando las cosas escapan de nuestra vista, salen de nuestra conciencia y atención, lo que lleva a que no la consideremos como algo que requiera real atención o que sea necesario resolver a la hora de la toma de decisiones. En investigación, cuando queremos resolver un conflicto, lo primero que revisamos es el planteamiento del problema. En él definimos qué sucede, cuál es el problema, cómo lo percibimos, los diversos factores que lo constituyen, o sea, lo nombramos. Por eso digo que la violencia familiar o doméstica es un problema social, dada nuestra cultura machista, una cultura que denosta lo femenino y sobrevalora lo masculino. El machismo es cultural, y no es solamente la violencia la forma en que se expresa el machismo, aunque sí, tal como lo comentabas con anterioridad, Paulette, las distintas formas en que se presenta la violencia y ha sido tipificada por nuestras leyes
entre ellas las leyes estatales y generales para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, estas leyes han debido ser creadas dado que el machismo se expresa en la violencia como una forma de hacer valer los ejercicios de poder de quienes sustentan el mismo en nuestra cultura y que, debido a los mandatos sociales y culturales que reproducimos sin ningún filtro y con el único criterio de justificar las formas en que es aceptado comportarse en nuestra sociedad si eres hombre o eres mujer. Son estos mandatos los que generan las condiciones de vulnerabilidad para las mujeres cuando los reproducimos. Las mujeres como las escopetas, cargadas y detrás de la puerta. Un dicho muy viejo que validaba que las mujeres tenían que estar en casa y con hijos para que validaran su existencia en la familia. Calladita te ves más bonita, el cual valida que la mujer no debe de opinar, y de esta manera su objetivo como objeto decorativo en la relación se cumple, y cumple con el canon de belleza esperado. Y así encontramos muchos ejemplos de cómo nuestra cultura posiciona a las mujeres dentro de nuestra sociedad para cumplir funciones destinadas a la reproducción, a la asistencia y cuidados de los demás, y negándoles su autonomía plena en la toma de decisiones respecto al modo en que desee vivir su propia existencia. Cualquier mujer que pretenda ser independiente, autónoma o simplemente que no desee ser madre, será cuestionada e incluso atacada por no representar el papel que le exige el mandato de género correspondiente por su sexo. Como les dije, este es un tema muy amplio y aún no he tocado el eje central de este tema, la violencia. Créanme, aún tiene mucha tela de dónde cortar. Pero también tiene la otra cara de la moneda, los hombres. ¿Cómo afectan a los hombres estos mandatos? ¿Por qué a los hombres se les considera más susceptibles a ejercer violencia en la familia? Ambas preguntas ligadas por un elemento muy importante ya visto con anterioridad, la cultura machista tradicional. Nuevamente aparecen los mandatos como estos generadores de cultura y que impactan en nuestras conductas. Los hombres no lloran, orillando a los hombres a aprender a contener sus emociones a toda costa, a desconectarse de sus emociones más básicas como seres humanos, el dolor, haciendo creer al hombre desde pequeño que el dolor es malo y que no debe demostrarse a los demás cuando se siente, al grado de desensibilizarse y llegar a dejar de sentir dolor. Pero, ¿es verdad que los hombres no sienten dolor? ¿O será que esta cultura les promueve a desconectar su mente de las emociones? Varios estudios científicos y de género han demostrado que es lo segundo. Los hombres aprenden a desconectarse de sus emociones, haciéndolos incapaces de demostrarlas. Los hombres pierden contacto con su propio cuerpo y se desensibilizan debido a todo el abuso y violencia que reciben desde la infancia, donde se les obliga a superar el abuso físico, el desapego familiar, la falsa autoestima que se les crea sobrevalorándoles, haciéndolos desvincularse de ellos mismos y de los demás. Otros mandatos, como tienes que ser exitoso o no dejes que te ganen, expone a los hombres a exigencias que muchas veces les superan en capacidad, y es entonces que los hombres desde muy pequeños aprenden a recurrir a estrategias que les permitan superar estas exigencias de una manera artificial. Por ejemplo, a los hombres se les promueve el pelearse con sus pares desde pequeños, aunque no hayan desarrollado técnicas de pelea. Muchos, sin siquiera desear pelear, se enfrentan a una situación estresante y que les genera miedo. Este miedo detona el mecanismo de alerta en su cuerpo y por ende termina desencadenando una reacción fisiológica conocida como estrés. Cuando el niño se ve superado en sus recursos y trata de cumplir con las demandas externas, se genera una sobrecarga de emociones que activa la respuesta del estrés. Esta respuesta está basada en la preparación de los músculos para la acción, brindándoles energía,
Este aumento en la disponibilidad de energía es porque la glucosa, proteínas simples y grasas se procesan en el hígado y son llevadas a los músculos por el incremento de la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Se liberan hormonas que generan todo un proceso de reacción momentáneo que permite al niño desarrollar fuerza y una inhibición al dolor, que logra que de manera temporal supere sus propias limitaciones y pueda enfrentar la exigencia externa de pelearse. Una vez que ha sucedido esto y se da cuenta que ha sobrevivido a la experiencia, se le promueve que la repita, sobre todo si ha salido victorioso de la trifulca, y el ciclo se repite. A lo que por condicionamiento, el niño aprende a utilizar este mecanismo como un recurso que puede usar a su conveniencia y al cual puede acceder cada que sea capaz de generar la emoción que haya ligado a esta respuesta, generalmente miedo o enojo, siendo este último el más frecuente. Es aquí donde entra en juego la emoción amiga y más recurrida por los hombres. En algunos casos, la única que son capaces de reconocer y la única socialmente aceptada. Es por eso que la mayoría de los hombres, cuando sufren alguna pérdida de un ser querido, de un trabajo, de una pareja o de un bien, refieren solo reconocer el enojo como emoción principal. El enojo es el principal motor en la vida emocional de los hombres. Fácil de identificar, mucho más fácil de experimentar y al que pueden acceder como vehículo para desencadenar este mecanismo del estrés que les permite actuar y lograr cosas que de otra manera no hubieran podido. Pero ahí está la trampa de la masculinidad tradicional, dado que es precisamente este mecanismo el que hace que por unos momentos se pierda contacto con la realidad y a través de las reacciones fisiológicas derivadas del estrés se ejerza la violencia y se llegue a desconocer a los hijos, a la pareja y se les maltrate con la justificación de que se encontraba en un estado de ira, la cual no pueden controlar. De cierta manera es cierto que durante estos episodios de estrés se puede perder contacto con la realidad, pero también es un mecanismo que se puede regular y al que los hombres han aprendido a ingresar de manera voluntaria y no solamente como un mecanismo de supervivencia. El ejercicio de violencia viene justificado por los mandatos sociales, que indican que el hombre puede ejercer violencia hacia su familia. Es mi mujer y yo le puedo hacer lo que quiera. Este mandato le da poder y cosifica a la mujer al hacerla un objeto de la cual el hombre es dueño y por lo tanto potestad sobre su persona y vida. Son mis hijos. Justifica el sentido de propiedad y si como hombre fue condicionado a que lo que es mío puedo hacer lo que quiera con ello, aunado a que no se le enseña a ser cuidadoso con su persona o sus pertenencias, ya que siempre hubo una mujer a la que se le asignó le sirviera, siendo esta su madre, su hermana, su esposa, entonces nunca aprendió a cuidarse a sí mismo o a los otros. ¿Qué nos hace creer que cuidará a sus hijos o esposa? Nos los hace creer un mandato que dice que los hombres deben cuidar y proteger a su familia. Pero, si nunca aprendió a hacerlo, ya que nunca se le enseñó ni se le permitió hasta que se le empezó a exigir, ya que se casó o tuvo la responsabilidad de los hijos. Qué contradictorio, ¿no? De esta manera, es como los mandatos sociales van generando las condiciones para que las mujeres se vuelvan vulnerables al maltrato familiar y los hombres se vuelvan susceptibles a ser maltratadores en la familia. Muy interesante cómo abordas el tema de los mandatos sociales, Hugo. Claramente las enseñanzas y aprendizajes que tenemos desde pequeños tienen un impacto fundamental para el desarrollo del ser humano. Muchas gracias. Y bueno, agradezco que usted en casa nos haya escuchado. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, puede mandarnos mensaje al Facebook de Cinepsi. De igual manera, si usted o alguien que conoce presenta alguna situación relacionada con el tema que comentamos el día de hoy,
no dude en contactarnos o comuníquese con la institución gubernamental adecuada. Recuerde que estar libre de violencia es nuestro derecho.